Los deportes en ORT Noticias. Así es, Claudia, Javier, con el gusto de saludarlos. Ya estamos listos con los deportes en esta sección que corresponde a la tercera hora de esta edición de ORT Noticias de jueves, ya es 9 de abril, y se acerca, y mañana tendremos, porque de hecho le quiero anticipar, el torneo de la Liga MX virtual, donde un representante de cada uno de los equipos, de los 18 que componen la máxima división de nuestro balompié, estarán participando desde sus casas, a través de todas estas bondades de la tecnología. Y si usted no la conoce, pues le invito a interiorizarse, porque será una parte dentro de la cual, si usted no tiene esta visión, yo se la voy a clarificar, será parte ya, llega para quedarse dentro de lo que será el esquema comercial de este nuevo modelo de negocios del fútbol, y que seguramente otras latitudes lo van a adoptar a través de una famosa firma que es la que produce desde hace muchísimo tiempo. Y yo recuerdo haber jugado mi primer videogame, mi primer juego de video, por allá por 1991, de esta marca, de esta casa productora de videojuegos deportivos. Bien, pues, porque de hecho de jugar videojuegos, pues tengo ya muchísimo tiempo, no sé, desde la época de secundaria más o menos, estamos hablando de por allá por la década de los 80s, donde estaban pues generándose de una forma importante este tipo de consolas para entretener y ser una parte de la cual llegó para quedarse para todos los hogares del mundo. Bien, pues ha ido evolucionando de una forma importante, y mañana vamos a tener esta información. ¿Por qué? Porque será cuando arranque, y esto nos va a ir dando paso a que los contenidos ya sean un tanto más reales. Si bien todo lo que platicamos está fuera completamente del contexto de las canchas y de los escenarios del deporte en sí, pero tiene que ver todo lo que se está también dando en su entorno y en el marco, gracias a pues esta situación que desafortunadamente estamos viviendo en la pandemia del COVID-19, y este 2020 que pues nos sigue sorprendiendo de una forma pues no tan grata, pero que en la medida del reinventarse y toda la reconfiguración de este nuevo orden en el cual hay que entrar, porque la vida no va a ser igual, quien la piense y quien la vea de esa manera. En el ámbito del deporte hablo en específico como tal, independientemente de que usted tendrá su mejor opinión respecto del tema, y cada quien lleva su vida como mejor le convenga y como mejor le plazca. Pero en lo particular se refiere al deporte, sí, definitivamente cambia completamente el escenario, los panoramas, los espectros de cómo se vendrán. Será una reconfiguración muy importante. Y los torneos virtuales seguramente incluso van a ingresar dentro de los ámbitos del modelo de negocios del deporte. Si no en el mundo, por lo menos en México sí. Entonces estamos viendo algo que seguramente dará mucho de qué hablar. Pero por lo pronto es un buen ensayo. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, pues cada uno de los 18 equipos tendrá un representante que es un jugador, o puede ser integrante del cuerpo técnico, pero seguramente será un jugador que es el que va a llevar el estandarte, el logotipo de su equipo, y van a jugar con todo lo que le digo, esta tecnología de poder estar en su hogar cada uno de los jugadores, y de ahí estar defendiendo la playera de su equipo a través de este juego que se llama FIFA 2020. Bueno, pues esto será el día de mañana. La exhibición de la llama olímpica, que debía prolongarse hasta fin de mes en Fukushima, ya ha sido cancelada. Esto por preocupaciones sobre el COVID-19, dijo el comité organizador de Tokio 2020, en lo que se pretendía ser un símbolo de resiliencia. ¿Sí? ¿Estamos bien? Resiliencia. Bien. La llama es un término que existe desde hace mucho tiempo, pero ya se ha tomado de moda por mucha gente. Bien, la llama empezó a ser exhibida en la J-Village, el centro de entrenamiento de fútbol nacional japonés, que fue usado como instalación por los rescatistas durante el desastre de la planta nuclear de Fukushima, recordamos en 2011, fue un suceso muy triste. No obstante, tras la decisión del gobierno nipón de declarar el estado de emergencia, los organizadores de los Juegos cancelaron la muestra. Las primeras etapas del relevo de la antorcha debían estar en marcha ahora,
pero el Comité Olímpico Internacional y el gobierno japonés aplazaron los Juegos hasta el año próximo ante la presión de atletas y organismos deportivos. Más allá de la presión de los atletas y organismos deportivos, más por el ser sensatos y ser ecuánimes, coherentes con lo que se está viviendo actualmente en torno al COVID-19. Entonces, este evento, la exhibición de la llama olímpica en Fukushima, ya fue cancelado. En otra información, los jugadores y los técnicos de las primeras plantillas de fútbol y baloncesto también del Real Madrid, de esta institución merengue, aceptaron una rebaja del 10% de su salario con motivo de la ausencia de actividad por culpa del COVID-19, una rebaja que podría alcanzar hasta el 20%. Platicábamos en el primer bloque que ya habían entrado dentro de este esquema. Obviamente, el hecho de tener nóminas tan altas cuando no existen ingresos de ningún tipo, estas situaciones pues, obviamente se vuelven preocupantes para quienes en este caso no tienen la posibilidad de haber accedido a algún tipo de aseguranza o algún tipo de fondo que les permitiera solventar este tipo de contingencias, de imponderables. Yo lo que sigo pensando y que es importante, hay un fondo que cada equipo tiene y que presenta ante sus diferentes federaciones, y este es obligado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, incluso algunos organismos, como el caso de la Federación Mexicana de Fútbol a través de la Liga MX y Ascenso MX, todos los equipos como requisito tienen que presentar un esquema de fianza. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que hacer un acto legal a través de una fianzadora, las cuales pues es un ente que existe, jurídicamente está tipificado como válido, no solamente para este tema, pero en específico para el tema del fútbol. Entonces todos estos equipos tienen que tener un arreglo, un contrato con una fianzadora para que en el momento en que no tengan la solvencia para poder salir adelante de sus diferentes compromisos, pues la fianzadora entre al quite. Entonces, esto pudiera ser una salida para muchos de los equipos de nuestro balompié en caso de que esta contingencia se alargase un poco más y se vean afectados sus intereses económicos. Además, hay un fondo que está guardado dentro de la misma Liga MX y Ascenso MX de las aportaciones que son obligatorias por parte de cada uno de los clubes y que a su vez entonces estas podrían ser restituidas conforme al reglamento en caso de presentarse situaciones como la que en este momento estamos viviendo en el fútbol mexicano en específico. No sé si estas personalidades jurídicas o este tipo de situaciones sean válidas o existan en otras latitudes del fútbol. No sé si en España suceda, pero ya hemos conocido de algunos equipos como por ejemplo el Sevilla también, y en un instante vamos a ir a esa nota. Desafortunadamente también tuvo que tomar esta determinación de reducir los sueldos y aplicar suspensión laboral por COVID-19 a su esquema y a su club. Y esto fue informado el día de ayer por la tarde-noche, reduciendo el sueldo de sus empleados y la suspensión temporal de otros, con el fin de mitigar los daños económicos provocados por la pandemia del coronavirus. Sí, para ellos se les hace más fácil, las instancias laborales son las que van a tener al final de cuentas la última palabra, pero se les hace muy fácil a los clubes el cortar por el lado de los empleados. ¿Por qué? Porque si no se ponen de acuerdo, porque esto asumo que es la situación que se presentó con los planteles, los jugadores no quisieron ver reducido su salario ni verlo diferido para recuperarlo posteriormente cuando todo esto se reactive, entonces buscan la manera de afectar por otro lado y de ellos no verse afectados. Basta estar en sus zapatos, y yo siempre he dicho que todo este tema tiene que ver con empatía y ponernos en los zapatos del otro para poder tal vez entender qué es lo que está sucediendo, pero sí, no nos exenta de poder emitir una opinión al respecto, y yo creo que quienes ganan más son los que deberían de hacer un esfuerzo mucho mayor, estoy hablando del deporte, como son los jugadores. Los jugadores tienen contratos millonarios, ganan en este caso miles de euros, allá en la zona de la UEFA, en los países que ya le estoy mencionando, pero bueno, cada quien sabe su boleto, su decisión. La FIFA recomendó que entraran en un esquema de arreglo con los planteles, con sus jugadores, y solamente fue una recomendación porque no puede en ningún momento afectar los contratos, porque estos son asignados de manera bilateral entre el patrón y el empleado, en este caso el dueño del club y el jugador.
Si no acepta, pues hay que ir a la letra y cumplir el contrato, y ya el empresario o el dueño del club o del equipo verá cómo le hace. En este caso, pues el Sevilla se está viendo la necesidad de incluso despedir a algunos de sus empleados, como sucedió con el Real Salt Lake a inicios de esta semana, donde en la Major League Soccer también hubo despido para empleados, pretexto de que posteriormente ellos estarían siendo reinstalados cuando todo se normalice. La situación, repito, no está nada sencilla en cuanto a la economía del deporte a nivel mundial. Por cierto, hablábamos más temprano del tema de la Fiscalía de los Estados Unidos, señala a 2 nuevos acusados del FIFA Gate. Este problema que ya tiene varios años, que provocó la salida de Sepp Blatter, de Michel Platini, de la misma FIFA, de este instituto que es el encargado de regular el fútbol a nivel mundial. En la entrada de Gianni Infantino no estuvo exenta de muchas situaciones que tuvo que arreglar, porque todavía quedó un lastre de ejecutivos y directivos que venían arrastrando situaciones de corrupción. Bueno, pues en esta semana, una vez más, se vuelve a retomar el tema. No quiere decir que esto haya quedado ya de lado, no se le dio carpetazo, continuaron las investigaciones. Y estas situaciones, Hernán López y Carlos Martínez, ejecutivos de 21 Century Fox Incorporated, fueron acusados de pagar millones de dólares en sobornos para asegurar medios lucrativos y derechos de marketing para partidos de fútbol. Últimos cargos en una investigación de corrupción que rodea a la FIFA, organismo rector del balompié de nuestro mundial, de nuestro mundo. Bien, pues son Hernán López y Carlos Martínez, le vuelvo a repetir, y fueron acusados por el Tribunal Federal de Brooklyn por fraude electrónico y cargos de lavado de dinero, junto con Gerard Romy, ex codirector ejecutivo de la compañía de medios española Imagina Media Audiovisual, y Full Play Group, empresa uruguaya de marketing deportivo. Bueno, todo esto tiene que ver con 2018 Rusia, 2022 Qatar. Rusia ya pasó, ya no habrá nada que hacer más que castigar a los culpables, pero lo de Qatar 2022, si continúa la zozobra, es la crónica de una situación bastante complicada que puede derivar en que se busque una sede alternativa. Qatar tiene muchas situaciones en contra para que se lleve a cabo, No tiene nada que ver con el COVID-22, ni con COVID-22, COVID-19. No tiene nada que ver. Bueno, ahí hice una confusión en los años. COVID-19, ¿sabe por qué es 19? Porque se dio en el 2019, por eso es. Bien, Qatar 2022, sigue en la zozobra, y no dude usted que continúe la niebla, nubarrones grises sobre esta organización de este mundial, y que pueda haberse afectado de realizarse en esta nación árabe. Bueno, pues así las cosas. Son las 8 de la mañana con 26. Vamos a una pausa comercial. Regresaremos con más de RT Noticias con Claudia Vázquez y todo este equipo de trabajo. Buenos días.